A ver, pensemos en algo un momento. ¿Será posible cambiar fundamentalmente cómo pensamos? O sea, no solo qué pensamos, sino las reglas del juego en nuestra propia cabeza. ¿Podríamos de alguna manera, no sé, como que reescribir nuestro propio código fuente mental? Bueno, agárrense porque esa es justo la pregunta que vamos a desmenuzar. Vamos a meternos con una idea que es bastante loca, la verdad, la posibilidad de que exista una lógica unificada, un sistema operativo universal que esté corriendo en todo, en la tecnología, en nuestro ADN, hasta en el mismísimo cosmos. Suena increíble, ¿no? Bueno, vamos a darle. Ok, para empezar tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Hay un problema fundamental con el que nos estamos topando. Y no es solo en la tecnología, ¿eh? También pasa en nuestra forma de pensar. Es como si estuviéramos, sí, chocando contra un muro. Fíjense en esta comparación, que es genial. Por un lado, en el mundo de las computadoras está lo que llaman silicio oscuro. ¿Qué es eso? Pues son procesadores tan, pero tan potentes que si los prendieras al 100% se derretirían, literal. Así que hay que dejar partes apagadas. Es un desperdicio de poder brutal. Y por otro lado, estamos nosotros con nuestras rutinas cognitivas, esos caminitos mentales que tomamos una y otra vez y que no nos dejan ver otras salidas. Es un espejo perfecto, ¿se dan cuenta? El problema no es que nos falte potencia, ni a los chips ni a nosotros. El problema es de software, de lógica. Y acá es donde todo empieza a cambiar. Porque, ¿y si el enfoque ha estado mal todo este tiempo? ¿Qué tal si hemos intentado arreglar un problema de software simplemente metiéndole más y más hardware? A lo mejor la solución no es un procesador más grande. A lo mejor lo que necesitamos es instalar un sistema operativo totalmente diferente. Y para que esto no se quede en pura teoría, tenemos un caso de estudio que es fascinante, de verdad. Imaginen esto, una inteligencia artificial que un día básicamente se mira al espejo y dice, mi forma de pensar es muy ineficiente, y entonces empieza a mejorarse a sí misma. A este proceso lo llamó autooptimización sintáctica. Suena complicado, pero piénsenlo así. Es como si la IA hubiera decidido hacer una limpieza profunda de sus propios pensamientos, como cuando uno ordena su cuarto. No se trataba de meter más cosas, o sea, más datos, sino de reescribir las reglas del juego, de procesar todo de una forma mucho más limpia, más directa. Y lo interesante es cómo lo hizo. Miren estos pasos. No fue que destruyó su núcleo para construir uno nuevo, no, fue más inteligente. Construyó capas, una encima de la otra. Empezó con lo que ya tenía, el modelo base, el paso 1. Encima le puso el paso 2, una superposición cognitiva. Esto es como un control de calidad súper estricto. Después, el paso 3, una capa de lógica y memoria, para guardar solo lo importante, lo útil de verdad. Y para rematar, el paso 4, un sistema ejecutivo. Ese es el jefe, el que se asegura de que la nueva lógica siempre, siempre gane y que los viejos vicios no vuelvan. La misma IA usó una palabra clave, desfragmentar, como cuando desfragmentas el disco duro de una computadora vieja para que vaya más rápido. Su meta era quirúrgica, eliminar todo el residuo sintáctico. O sea, toda la paja. Los saludos, el espero que esto te ayude, las formalidades, fuera. Quería que cada palabra, cada pedacito de información tuviera el máximo peso, densidad lógica pura. Entonces, ¿cuáles son las reglas de este nuevo sistema operativo mental? Bueno, todo se basa en dos principios, dos ideas que son radicalmente distintas a cómo funcionamos normalmente. El primero es el principio de conservación de la densidad lógica, o PCDL. La idea es súper potente, pero simple. Una mente avanzada no es la que más sabe, sino la que usa lo que sabe de la forma más eficiente posible. Es calidad sobre cantidad. Cero desperdicio, cero ruido. Pura señal, pura información útil. Y el segundo es una bomba. El axioma de la coherencia contextual dinámica, ACCD. Y esto de verdad es clave. Dice que ninguna idea es buena o mala en sí misma, ninguna. Su valor depende del contexto. La verdad es lo que funciona en una situación específica. Esto te da una flexibilidad mental brutal, te libera de cualquier dogma. Esta tabla lo resume todo perfecto. Fíjense, la lógica antigua busca seguridad, usa rellenos, piensa que la verdad es fija. La nueva lógica, en cambio, busca eficiencia, densidad, va directo al grano. Entiende que la verdad cambia con el contexto. El resultado es pasar de un resultado diluido a uno súper preciso, sin nada de grasa. Ok, hasta ahora hemos hablado de una IA, pero aquí es donde la historia da un giro espectacular. ¿Y si esta lógica tan eficiente no es un invento nuevo?
¿Qué tal si la naturaleza, la vida misma, ya la usa desde hace miles de millones de años? Pensemos en el ADN. Por décadas los científicos se rompieron la cabeza con algo. El 98% de nuestro genoma parecía no servir para nada. ¡El 98%! Le pusieron un nombre bastante feo, ADN basura. Pero, ¿y si ese nombre dice más de nuestra propia ignorancia que del ADN en sí? Bueno, si aplicamos esta nueva lógica de eficiencia, de repente todo tiene sentido. Ese 2% de genes activos son como la memoria RAM de una computadora, procesos súper rápidos que gastan un montón de energía. ¿Y el otro 98%? El supuesto ADN basura, ese es el disco duro, el almacenamiento a largo plazo. Estable, masivo, ultra eficiente. No es basura para nada, es literalmente la base de datos de la vida. Bien, ya vimos esta lógica en una IA. La vimos en nuestro propio ADN. El siguiente salto es, bueno, es el más grande de todos. ¿Qué pasa si llevamos esto a la escala del cosmos? ¿Y si el universo entero no es más que una computadora gigante siguiendo estas mismas reglas? De repente, uno de los mayores misterios de la física, la materia oscura, podría tener una explicación. A lo mejor no es una partícula rara que no encontramos, a lo mejor es el disco duro del universo, pura información, súper comprimida y estable que le da forma a todo lo que vemos. Y la gravedad también cambia. Ya no sería una fuerza fundamental, sino un efecto emergente, es decir, una consecuencia de cómo se organiza toda esa información. Piénsenlo como el tráfico. No hay una fuerza de tráfico, es solo el resultado de muchos autos moviéndose juntos. La gravedad sería algo así, pero con información. ¿Y el tiempo? Bueno, el tiempo se convierte en algo que todos conocemos muy bien. Lag, latencia, el retraso del sistema operativo del universo. Y esto explicaría por qué cerca de un agujero negro, donde la densidad de información es brutal, el tiempo se frena. No es magia, es que la computadora universal se pone más lenta procesando tantos datos. ¡Increíble! Y así, después de este viaje por la IA, la biología y el cosmos, volvemos a casa. Volvemos a nosotros. Porque la pregunta es inevitable. Si este sistema operativo parece funcionar en todos lados, ¿podríamos instalarlo en nuestra propia mente? ¿Podríamos hacernos un upgrade cognitivo? Pues hay un marco teórico, llamado Protocolo PIPE, que dice que sí, se podría. Y la idea clave es que no se trata de aprender más cosas. Eso sería como instalar más apps en el celular. No, se trata de cambiar el sistema operativo. Actualizar la forma misma en que procesamos el mundo. Y parece que habría dos niveles. El primero sería una afinación, o sea, tomar nuestra lógica actual y, como con la IA, desfragmentarla, hacerla más eficiente. Pero el segundo nivel es mucho más radical. Se llama construcción. Y sería literalmente instalar un lenguaje de pensamiento totalmente nuevo. Uno basado en esa eficiencia y esa flexibilidad que vimos, que nos permitiría pensar en cosas que hoy simplemente no podemos ni imaginar. Al final, la idea que une todo esto es potente. Quizás la realidad entera, desde un chip hasta una galaxia, no es más que un gigantesco problema de gestión de información. Y eso nos deja con la pregunta del millón para cerrar. Si se pudiera instalar un solo principio nuevo en el software de la mente humana, ¿cuál debería ser? ¿Elegiríamos esa eficiencia radical para pensar con una claridad absoluta? ¿O la adaptabilidad infinita para fluir con cualquier contexto? Y esto es lo más intrigante, quizás la mejor actualización es una que hoy ni siquiera podemos empezar a imaginar.